Cuando un edificio histórico está, no sé, a punto de caerse a pedazos por fallas estructurales evidentes, los ingenieros civiles siempre terminan divididos en dos bandos totalmente irreconciliables. O sea, están los que dicen, bueno, hagamos un plan de restauración minucioso, ya sabes, revisando viga por viga, inyectando materiales en las grietas, pero sin desocupar el edificio. Claro, los que confían en el proceso técnico a largo plazo. Y luego están los que llegan a la conclusión exactamente opuesta. Los que dicen que la estructura ya no tiene arreglo y prefieren meter maquinaria pesada, demoler todo hasta los cimientos y levantar un búnker de acero reforzado desde cero. Exacto, demolición total. Y me encanta empezar con esta analogía porque es perfecta para arrancar nuestro análisis profundo de hoy. Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este espacio donde nuestro objetivo es esquivar la avalancha de información diaria y sacar las verdaderas pepitas de conocimiento de los documentos que están marcando el debate público. Y vaya que tenemos documentos pesados sobre la mesa de disección hoy. Vamos a examinar dos hojas de ruta políticas que son absolutamente cruciales para entender el panorama de las elecciones presidenciales de Colombia en 2026. Sí, es una inmersión fascinante. Por un lado, tenemos el Plan Integrado de Gobierno, que es un texto larguísimo y súper detallado de 111 puntos, impulsado por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Y por el otro lado, tenemos el manifiesto titulado Colombia, Patria Milagro, Defensores de la Patria, que es la propuesta de Abelardo del Esprilla. Y la misión de este escrutinio es desempacar cómo se visualiza el futuro del país desde dos perspectivas que, ojo, habitan en la derecha política. Comparten principios inamovibles, digamos, pero proponen métodos de ejecución que chocan de frente. Hablamos del enfoque institucionalista y tecnócrata contra el modelo libertario y punitivo de choque. Tal cual. Pero antes de sumergirnos, quiero hacer una pausa y dejar algo súper claro. Una regla inquebrantable de este espacio es que aquí no tomamos partido. O sea, no elegimos bandos ni estamos avalando estas visiones. La tarea hoy es puramente periodística. 100% de acuerdo. Nuestro rol es funcionar como auditores. Vamos a destapar los motores de ambos documentos y mostrar cómo funcionan por dentro, basándonos estrictamente en lo que está escrito, para que la audiencia tenga la información completa y objetiva. Pura auditoría de ideas. Entonces, para entender cualquier modelo de Estado propuesto, tenemos que empezar por la base. ¿Cómo planean asegurar el territorio? Bueno, analicemos esto, porque la seguridad es la piedra angular innegable de ambos textos. Es el cimiento absoluto. Y volviendo a la analogía de los ingenieros, aquí es donde ves la fisura enorme entre la restauración viga por viga y el equipo de demolición. Si empezamos con la visión de la institución, la del Plan de Valencia y Oviedo, ellos proponen algo que bautizan como el Plan 3030. El Plan 3030. Suena muy pegadizo, pero en la práctica operativa, ¿eso qué significa exactamente? Pues significa incorporar 30.000 militares nuevos y 30.000 policías nuevos de manera sostenida. El objetivo final de ellos es alcanzar un pie de fuerza masivo de 530.000 hombres. Pero la verdadera sustancia no está solo en meter gente. El presupuesto del sector defensa a cerca de 20 billones de pesos, que es más o menos el 4% del Producto Interno Bruto del país. Y con ese presupuesto, la idea es dotar a esas fuerzas con enjambres de drones, sistemas de ciberinteligencia y vigilancia satelital. ¡Wow! ¡20 billones! Lo más loco es que este plan no se queda solo en policías en la calle, sino que entra directamente a los juzgados. Hay una promesa en el texto de Valencia y Oviedo que, francamente, me dejó pensando. Prometen reducir la congestión judicial, que hoy asfixia el sistema con casi un 50% de represamiento, a un rotundo 0%. Sí, reducir eso a cero suena a ciencia ficción pura y dura. Exacto. ¿Cómo planean lograr semejante barrido de expedientes? ¿Con magia? Pues expliquemos el mecanismo, porque ahí radica su fe absoluta en la tecnocracia. Hoy en día un juez tiene que leer miles de folios en papel o en PDFs interminables. El documento propone usar inteligencia artificial para hacer un triaje digital, es decir, un software que lee y clasifica de inmediato las evidencias de miles de casos al mismo tiempo. O sea que una máquina destape el cuello de botella. Y también hablan de detectar patrones de comportamiento, ¿verdad? Tal cual.
Ese sistema detectaría algoritmos de comportamiento para penalizar automáticamente a los abogados que hacen trampa o que solo buscan dilatar los procesos para que prescriban. A eso le suman la construcción física de 50 nuevas casas de justicia. Y al revisar el tema de las cárceles en este mismo documento, su filosofía queda súper clara. Hablan de un bloqueo total de señal para erradicar las extorsiones, lo cual es control durísimo, pero a la vez detallan la creación de cárceles agropecuarias. Granjas donde la persona privada de la libertad trabaje físicamente la tierra. Exacto, que gestionen proyectos ganaderos y todo eso. O sea, el Estado castiga, pero diseña una mecánica para resocializar. Ahora, si pasamos la página y miramos la propuesta de Del Espriella, la partitura cambia por completo. Él plantea un plan de choque de 90 días. 90 días calendario para recuperar el control territorial del país entero. Lo fascinante aquí es la divergencia absoluta en la filosofía penal. Mientras el primer plan confía en modernizar la maquinaria del Estado poco a poco, el manifiesto de Del Espriella se basa en una ofensiva relámpago de contención. Ese plan no habla de procesos a largo plazo. Operaciones tácticas agresivas para capturar o dar de baja a 10 cabecillas criminales de alto valor inmediatamente. Es una demostración de fuerza fulminante. Y definitivamente ahí no hay espacio para granjas agrícolas. El texto es explícito en su diseño legal y arquitectónico. Exige construir 7 megacárceles inspiradas abiertamente en el modelo del presidente Bukele. El mecanismo de Bukele: encierro masivo, trabajo forzoso intramuros y desconexión absoluta de Internet. Así es, y esa filosofía de tabula rasa o de demolición que mencionabas al principio se hace todavía más evidente cuando revisamos su propuesta para la justicia transicional. El manifiesto propone la eliminación total y definitiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. Espera. Ahí me surge una duda enorme al leer esa parte. Si eliminas de tajo un tribunal de justicia transicional que lleva años operando, generas automáticamente un vacío legal inmenso para decenas de miles de casos y víctimas. El documento de Del Espriella, ¿cómo explica el mecanismo para mitigar ese caos judicial en solo 90 días? Pues el documento aborda ese vacío no como un error de cálculo, sino como un mal necesario para corregir lo que perciben como una anomalía. La justificación escrita es que consideran a la justicia transicional como un aparato con sesgo ideológico que garantiza impunidad. Ya veo. Entonces, ¿qué hacen con todos esos procesos? Transfieren todo ese peso a una justicia ordinaria, la cual sería reformada para ser implacable, severa y sin ningún tipo de esquema de beneficios por aportar verdad. Es desmantelar todo el andamiaje del acuerdo de paz para que el crimen se pague solo con el Código Penal ordinario. Tremenda contundencia. Y esa misma mano dura la aplican a la política antidrogas. El enfoque de Valencia y Oviedo propone algo que llaman sustitución forzosa y generosa, reactivando la fumigación, pero buscando que el pequeño cultivador sea un socio en la legalidad. En cambio, Del Espriella no ofrece matices. Pone una meta puramente aritmética sobre la mesa. La fumigación aérea inmediata de 330.000 hectáreas de hoja de coca. ¡Uf! ¡Puro choque! Pero a ver, todo esto nos obliga a plantear una conexión lógica urgente. Aquí es donde se pone realmente interesante. Estamos hablando de megacárceles, de multiplicar los militares a 500.000, bloqueos satelitales y fumigación masiva. Eso requiere un presupuesto titánico. Pero al avanzar en los documentos, ambos bandos aseguran que van a bajar los impuestos y encoger el tamaño del Estado. Matemáticamente, ¿cómo cuadran eso? Esa es precisamente la tensión estructural más interesante de ambos textos. Es el dilema clásico de cómo financias un aparato de seguridad hipertrafiado sin cobrarle más al ciudadano. Ambos coinciden en que la solución es quitarle recursos a la burocracia estatal. Pero nuevamente, los mecanismos revelan sus diferencias dogmáticas. Y permíteme proponer otra analogía médica aquí. El enfoque de Valencia y Oviedo es como una cirugía laparoscópica. Usan cámaras y tecnología para hacer recortes súper calculados sin abrir al paciente en canal. Su documento plantea una reducción exacta del 25% en los gastos de los ministerios. Sí, y un congelamiento del 30% en los contratos por órdenes de prestación de servicios. Además, fijan métricas corporativas muy claras.
crecimiento del 5% anual, inversión del 25% del PIB y recortar el déficit fiscal en 50 billones. ¿Y cómo logran que el Estado siga operando sin ese 25% de presupuesto? Pues confían ciegamente en transitar hacia un Estado AI first, donde la inteligencia artificial sea la primera capa de interacción. Pero el mecanismo clave, y lo destacan muchísimo, es su política anticorrupción, usando blockchain e APIs. Claro, que en el debate público esos términos a veces suenan a simples palabras de moda para ganar retweets. Totalmente, suenan a humo. ¿Cuál es la utilidad real de esto en política pública? La diferencia radica en la inmutabilidad de los datos. Tradicionalmente alguien puede entrar a un sistema arcaico del Estado y modificar un contrato público retrospectivamente, para justificar un sobrecosto o hacer un chanchullo. Y nadie se da cuenta. Exacto. Pero si el Estado aloja sus licitaciones en blockchain, cada coma y cada peso quedan sellados criptográficamente. Ningún funcionario puede alterar nada sin dejar una huella evidente. Y al conectar esto con APIs, que son como puentes de información directos, el sistema le entregaría los datos financieros en tiempo real a cualquier veeduría ciudadana o periódico investigador. O sea, ya no hay que enviar derechos de petición ni sentarse a esperar 15 días hábiles a que te respondan. La apuesta es que, al automatizar la transparencia total, eliminas el robo de plata y de ahí salen los billones que faltan. Esa es la teoría tecnócrata, sí. Y para generar ingresos frescos, ambos planes ponen la mirada firmemente bajo la tierra. El plan institucionalista establece la meta de producir 1 millón de barriles de petróleo al día y reactivar las licencias de fracking responsable. Ven a la industria fósil como la batería que va a financiar la transición. Ahora, si Valencia y Oviedo operan con una cirugía laparoscópica para recortar el 25%, de la Espría derechamente saca la motosierra libertaria para amputar la burocracia. Asume que la mitad del cuerpo estatal ya tiene gangrena y exige un recorte del 40% de todo el aparato del Estado. Un 40% es una reingeniería sísmica. El cálculo del manifiesto libertario es que desmantelar casi la mitad de los ministerios y entidades liberaría entre 25 y 30 billones de pesos anuales. La lógica es que el Estado actual no es un prestador de servicios, sino un obstáculo que asfixia a la empresa privada. Lo ven como un botín de favores políticos, total. Y hay una pieza en este rompecabezas económico que nos toca el bolsillo a todos. De la Espría promete eliminar el polémico impuesto del 4 por mil. Pero si lees la letra pequeña, te das cuenta de que está condicionado. No es un regalo fiscal aislado para nada. Exacto. El documento advierte que la abolición de ese impuesto solo será viable si y solo si el Congreso aprueba ese recorte del 40% del Estado. Es como un ultimátum estructural. Y al igual que el otro plan, también proyectan salvar las finanzas apoyándose en el fracking, calculando ganancias enormes en regalías. Si conectamos esto con el panorama general, vemos una bifurcación histórica en la derecha contemporánea. Por un flanco, tienes a los tecnócratas que creen que el Estado sí puede ser eficiente si se administra con reglas de Silicon Valley, tableros de datos e IA. Y por el otro, el libertarismo puro que sostiene que el Estado es corrupto por naturaleza y hay que reducirlo a sus funciones de seguridad más básicas. De hecho, el texto libertario propone crear zonas económicas especiales con profundas exenciones tributarias para atraer nómadas digitales y expertos en IA. Ofreciéndoles un santuario libre de altos impuestos. Sí. Pero a ver, eso nos empuja hacia un precipicio lógico. Si ambos bandos planean desmantelar el Estado, ya sea con bisturí o amputando casi la mitad de un tajo, ¿qué sucede con la red de contención social? Entonces, ¿qué significa todo esto para el trabajador de la economía informal, para la madre soltera o para el pensionado? Es la gran duda. Pasemos entonces a la tercera dimensión de esta exploración, que es el tejido social, y cómo responden a la pobreza extrema. Comencemos diseccionando la red de oportunidades diseñada en el Plan de Valencia y Oviedo. Pese a querer reducir el gasto, ellos entienden que hay que inyectar fondos urgentemente en ciertos sectores. Sí, en salud proponen un choque tremendo. Inyectar 9 billones de pesos para resolver 10 millones de citas médicas represadas en los primeros 100 días de mandato. Y tienen una propuesta económica para la primera infancia que parece sacada de un laboratorio de innovación.
Proponen que el Estado le entregue un capital semilla de 500,000 pesos a cada niño o niña que nazca en situación de pobreza. Entraría a un fondo fiduciario intocable hasta su mayoría de edad. Es crear patrimonio desde el minuto cero. Y para la juventud, delinean lo que llaman la Ruta 3C, que es estudiar, emplearse o emprender, con la emisión de 150,000 bonos educativos, tipo voucher. Pero la forma en que abordan el abrumador problema de la economía informal ilustra perfectamente su obsesión con las soluciones algorítmicas. No hablan de enviar policías a despejar las aceras ni de dar subsidios a fondo perdido. Su propuesta central es dotar a cada vendedor ambulante de una billetera digital. El mecanismo contra el gota a gota. Esto hay que explicarlo detalladamente. Hoy, el vendedor de la calle no puede ir a un banco tradicional a pedir un préstamo para comprar su mercancía, porque no existe en el sistema financiero, no tiene historial. Termina cayendo en las redes de las mafias usureras del gota a gota que cobran tasas criminales. Tal cual. Al forzar la adopción de una billetera digital subsidiada, cada café o empanada que venda genera una huella de datos, un historial de ingresos formales, por minúsculos que sean. Con esos datos, el Estado sirve de garante frente al sistema bancario para que les den microcréditos legales. Es usar tecnología para asfixiar las finanzas de la extorsión. Exactamente. Es la institucionalidad moldeando el mercado para resolver un problema de seguridad pública. Ahora, en dramático contraste, cuando revisamos la dimensión social en el manifiesto de la Espriella, las billeteras digitales pasan a un segundo plano para darle el protagonismo absoluto a una cruzada moral. El documento dedica páginas y páginas a la recuperación de la brújula moral de la nación. Plantea la defensa férrea de la fe cristiana y de la familia tradicional, e incluso propone una reforma escolar súper específica. Reimplantar la cátedra de Historia Patria e introducir filosofía estoica desde la infancia, prometiendo erradicar cualquier rastro de lo que califican como adoctrinamiento ideológico en las aulas. Lo cual plantea una paradoja gigantesca. Sobre los límites del poder, ¿no crees? Totalmente fascinante. Se aboga por un Estado minúsculo, casi inexistente en la regulación económica, pero a la vez se le otorga un poder inmenso y centralizado para dictar la doctrina moral y los valores que deben imperar en la educación pública. Es un contraste brutal. Y en cuanto a pesos y centavos para la pobreza extrema, este plan libertario rechaza la asistencia en red. En vez de capitales semilla a largo plazo, optan por la inyección directa de efectivo. Proponen entregar 600,000 pesos mensuales directamente a las madres cabeza de familia. Pero súper focalizado. Madres en la pobreza más severa, nivel A1 y B del Sisbén, y que tengan hijos con discapacidad. Subrayan que este monto supera cualquier transferencia actual del gobierno. Y a la par, enuncian el programa Colombia sin hambre, que costaría unos 2 billones al año, donde el Estado compra de forma directa y sin intermediarios las cosechas de los campesinos. Y aquí llegamos a la gran revelación de este escrutinio. La ironía de los enfoques. Exacto. Lo fascinante es observar cómo la propuesta tecnócrata, buscando recortar al Estado, utiliza herramientas modernas para bancarizar a los vulnerables y volverlos dueños de capital, mientras que la propuesta libertaria radical, que detesta el aparato estatal, termina necesitando que el Estado actúe como un cajero automático directo, repartiendo transferencias altísimas en efectivo. Porque admiten tácitamente que el libre mercado no va a solucionar el hambre de la noche a la mañana. Y si damos un paso atrás y hacemos un resumen ejecutivo de lo que desempacamos hoy, queda clarísimo que hemos navegado por dos mapas que comparten el mismo destino. Ambas plataformas exigen una seguridad implacable, crecimiento a punta de hidrocarburos y la contracción masiva de la burocracia. Sin embargo, los vehículos que diseñaron para el viaje son completamente incompatibles. Uno es el vehículo de la modernización institucional, usando análisis masivo de datos y eficiencia bajo un paraguas constitucional. El otro es el vehículo de la disrupción punitiva, que prefiere demoler lo ineficiente y aplicar castigos estilo Bukele. Comprender estos cómos, y no solo el titular ruidoso, es lo que nos vacuna contra la desinformación. Es entender que los espectros políticos no son monolíticos. Pero antes de cerrar nuestra inmersión de hoy, queremos dejar una última reflexión sobre la mesa. Un dilema interesantísimo basado en la política exterior de ambos textos. Cuando revisamos las relaciones internacionales, ambos coinciden en fortalecer un alineamiento estratégico absoluto con Estados Unidos e Israel.
Hablan de un Plan Colombia 2 o de integrarse al escudo de las Américas para blindar fronteras con financiamiento extranjero. Sí, en eso van de la mano. Pero el manifiesto de la Espriella da un salto al vacío que cambia las reglas diplomáticas. Menciona explícitamente que Colombia debe someter a revisión profunda su permanencia en la ONU y en la OEA, e incluso contemplan retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. El argumento que usan es que el país debe priorizar la soberanía absoluta sobre su seguridad interna, sin que burócratas en el extranjero dicten cómo combatir a las mafias. Y el dilema para llevarse a casa, para masticarlo con calma, es el siguiente. Si en pleno siglo XXI una nación decide retirarse de la arquitectura internacional de derechos humanos, argumentando que necesita manos libres para imponer orden irrestricto, ¿cómo redefine esa decisión su identidad como democracia? Y no solo eso, ¿cómo afecta la confianza de sus tratados de libre comercio y el lugar de sus ciudadanos en la comunidad global del futuro? Volvemos a la escena de los ingenieros civiles. Puedes inyectar tecnología e intentar salvar una estructura respetando los límites del vecindario. O puedes decidir que las reglas de la asociación de vecinos ya no te sirven, salirte del comité, demoler todo y levantar un búnker que responda solo a sus propias leyes. Las opciones están sobre la mesa y las consecuencias de elegir una u otra moldearán a toda una generación. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy a desarmar estas estructuras. Sigan cuestionando los discursos fáciles, sigan buscando los engranajes reales y nos encontramos pronto en nuestro próximo análisis profundo.